Entonces saquen sus Biblias todos, por favor, ahí en Lucas capítulo 5, versículo 27 en adelante. Bien, ¿lo tiene? Hemos titulado al sermón del día de hoy un llamado irresistible. ¿Ven? Un llamado irresistible. ¿Por qué es un llamado irresistible? O eficaz, también podría ser un llamado eficaz. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que Lucas ahora quiere contarnos. Amén. Como lo hemos ido diciendo, hermanos, durante esta serie de predicaciones, Lucas tiene en su mente un pensamiento, un flujo de pensamiento, y en ese flujo de pensamiento quiere contarnos una idea en general con varios ejemplos, ¿no? Entonces hemos estado viendo, por ejemplo, cómo Dios muestra su poder, toda su autoridad, por ejemplo, al poder sanar a un endemoniado, librar a un hombre de un demonio. Hemos visto la autoridad de Jesús en algún momento sanando enfermedades naturales que nosotros podemos tener. Hemos visto la autoridad del Señor de alguna manera, como Él tiene poder sobre todo aspecto de la naturaleza, ¿no? Y en este sentido los peces obedeciendo al Señor, y todos estos eventos utilizados para mostrar eso, para mostrar la autoridad de Jesús. El día de hoy Lucas se mantiene en ese flujo de pensamiento y nos está mostrando la autoridad del Señor sobre todas las cosas. Y el día de hoy, como vamos a ver, nos está mostrando también el Evangelio de Lucas ahora la autoridad que tiene Jesús sobre la salvación. Entonces hoy vamos a hablar acerca de ello, y vamos a ver cómo Lucas nos habla de este llamamiento irresistible, poniendo como ejemplo la vida de Mateo el publicano. Amén. O de Leví, como Marcos y Lucas lo llaman en su evangelio, Leví el publicano. Leemos entonces la palabra del Señor, dice así, versículo 27 del capítulo 5. ¿Lo tenemos todos? Bien, leemos entonces, dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Palabra del Señor. Oremos, hermanos. Amén. Señor, en esta mañana queremos pedirte con todo nuestro corazón, Señor, tu misericordia en medio nuestro. Amado Padre, queremos pedirte, Señor, que seas tú hablando a tu iglesia, Señor, a esta iglesia, Señor, en particular, a la iglesia Rey de los Cielos, a cada miembro, Señor amado, de esta congregación. Te pedimos que tú nos hables, Señor. Tú conoces, Señor amado, nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro contexto, nuestra familia, nuestras necesidades, absolutamente todo de nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra el día de hoy pueda guiarnos, Señor amado, en nuestro diario caminar, y aprendiendo de tu palabra, Señor, nosotros podamos conocerte cada día más. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Oramos, amado Padre, para que tu Espíritu, Señor, en esta mañana pueda darnos una visitación especial, Señor, en nuestras vidas, en este lugar. Una unción, Señor amado, que parta de tu trono, y en este lugar, Señor, nosotros lo podamos percibir, Señor, comprendiendo tu palabra, discerniendo tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amado Dios, te damos gracias. Oramos para que tu palabra no sea debilitada, Señor, por la voz de un hombre. Oramos para que tu palabra viva y eficaz, Señor amado, sea en el nombre de Jesús lo que tú deseas, Señor amado, y deseabas siempre que sea tu palabra para nosotros. En el nombre de Jesús oramos, y todos juntos decimos amén, amén y amén. Bien, hermanos, como lo hemos estado hablando, el Evangelio de Lucas
nos enseña grandes verdades, ¿no es cierto? Yo sé que muchos han debido leer pasajes sueltos del Evangelio, y cuando tenemos esto, cuando tenemos pasajes sueltos del Evangelio, podemos en algún momento quizás sacar de contexto la comprensión de esto, no entenderlo completamente, ¿no? Entonces, cuando sacamos algo de contexto, solamente tenemos una porción de lo que nos gusta, por decirles. Entonces podemos perder el horizonte, y eso desde todo punto de vista no es bueno. Amén. Es verdad que todos eventualmente podemos tener un versículo, un pasaje especial, ¿no? que nos ayude, que nos guíe, pero ese pasaje no es suelto, no es suelto. Yo sé que dentro de nuestra sociedad, cada uno de nosotros tenemos en algún momento refranes, ¿no? Hay refranes populares, y muchos de nosotros conocemos un montón de refranes. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no es cierto? Uno. ¿Y cuántos otros refranes? La Biblia no es solamente refranes sueltos. La Biblia son versículos, son pasajes, son párrafos que explican algo, pero en un contexto. Amén. Y es importante que nosotros conozcamos todo eso. Conociendo eso, nosotros vamos a poder ver qué es lo que realmente Dios quería enseñarnos a través de esa pesca milagrosa, como lo ha enseñado Emanualdo. O Dios quiere enseñarnos cómo Dios está preocupado de nosotros, y qué es lo que Él nos enseña con sanar a la suegra de Pedro, con libertarlo, con hacer tantos prodigios que nosotros vemos en la Biblia. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Ese es el trabajo nuestro. Nosotros, hermanos, tenemos que darle especial diligencia al estudio de la palabra. Esa es, hermano, la diferencia. Esa es la diferencia. Tenemos que estudiar, tenemos que saber lo que realmente dice la Biblia. Si nosotros nos topamos en algún momento con un buen abogado, vamos a poder hablar con él, y este abogado debe de conocer la constitución política del Estado y las leyes, las normas, lo que se va a aprobar, lo que no. Él tiene, porque es su deber. Si un abogado no tiene esto en su mente, en su corazón, como conocimiento sólido, no es un abogado. Por otro lado, si nosotros conocemos a un arquitecto, este arquitecto tiene que conocer, debe de conocer todas las ramas que están inmersas en su profesión. Tiene que hacerlo, si no, no es arquitecto. Lo propio un cristiano. Si un cristiano no conoce la palabra de Dios, si un cristiano no conoce a Dios, entonces no es cristiano. No es cristiano alguien que entra a una iglesia. El cristiano, hermanos, debe de conocer a Dios. Si nosotros no podemos conocer a Dios, no podemos servirle, no podemos adorarle, no podemos estar con Él, porque no lo conocemos. Entonces es nuestro deber, y tenemos que hacerlo diligentemente, el poder estudiar el día de hoy la palabra de Dios. No solamente domingo, tiene que ser un constante en nuestras vidas. Tenemos que conocer más de Dios. El día de hoy hay muchas facilidades para estudiar la palabra de Dios. Realmente muchas facilidades. Recursos en internet hay bastante. Tenemos la Biblia en aymara, tenemos la Biblia en quechua. Si no sabes leer, no hay problema. Tenemos la Biblia hablada en aymara, la Biblia hablada en quechua. Tenemos la Biblia para niños. Tenemos recursos, hermanos, que en otro tiempo no lo tenían. Y no solo eso, si usted quiere estudiar específicamente de un tema, el día de hoy hay muchos libros que hablan acerca de eso. Así que no hay excusa para que nosotros podamos decir no sé. No hay excusa. Tenemos que profundizar, tenemos que hacerlo. Amén, hermanos. Ese es un deber nuestro como cristianos. No es solamente el trabajo del pastor, es un trabajo nuestro. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de poder estudiar diligentemente. ¿Qué quiere decir? Con esfuerzo, la palabra del Señor. Amén. Es un deber que nosotros tenemos como cristianos. El Evangelio de Lucas nos está mostrando ahora ese
Eso que Lucas ahora quiere explicarnos, Dios moviéndose y teniendo autoridad sobre todas las cosas. Es lo que nos está mostrando Lucas. Ahora, Lucas nos está narrando cómo este hombre, Leví, o también llamado Mateo, Lucas y Marcos le llaman Leví. Ya Lucas y Marcos lo llaman Leví en sus evangelios, mientras que Juan y en Mateo obviamente está con Mateo. No son dos personas distintas, son las mismas. Puede que haya tenido dos nombres, los dos nombres eran judíos, pero lo que los une, y en los llamados, en los nombres de los apóstoles está con Mateo, en todas las listas está con Mateo, y se refieren de Mateo para que no lo confundamos como el publicano o el recaudador de impuestos. Esto nos hace comprender que están hablando tanto de Leví y Mateo de la misma persona, ¿no? Entonces, ahora Lucas nos quiere enseñar algo acerca de este llamado, cómo Dios ha llamado a este hombre. Si vemos nuestras Biblias, dice en el versículo 27, después de estas cosas, después de lo que había pasado anteriormente, después de esa maravillosa pesca milagrosa, después de todo ese momento, ¿no? Hubo un momento, dice, en que Jesús estaba caminando y miró hacia un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos. Cuando Jesús le mira a este hombre, a Leví, a Mateo, lo mira y le dice, sígueme. Él, dice la Biblia, dejándolo todo, le sigue. Ahora miren, hermanos, si nosotros recordamos cómo fue el llamamiento de Pedro, ¿se recuerda? De Simón Pedro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cuando estaba pescando, ¿antes qué pasó? Le sanó a la suegra, ¿no? Y antes también Pedro había visto de alguna manera cómo este endemoniado era libertado en la sinagoga, ¿no? Entonces, miren, hermanos, cómo Jesús no trata a todos de la misma manera. No trata a todos de la misma manera. Primero nosotros vemos a un Simón convencido, de repente viendo esos milagros, viendo esas señales, el endemoniado siendo libre en la sinagoga, a la suegra siendo sanada, y como si fuera poco, en medio de su profesión, Dios le hace un milagro que él jamás lo hubiera podido realizar ni comprender. Pedro mira todas estas cosas, mira todo esto, Pedro, y él cae de rodillas y le dice, Señor, apártate de mí, yo soy hombre pecador. Y Jesús le llama a seguirle y le dice, a partir de ahora, le dice, vas a ser pescador de hombres, ¿no es cierto? Ese es el llamamiento de Pedro. Ahora con Leví no es lo mismo. Él, Jesús, mira a Leví, inmediatamente le mira y él le dice, sígueme, ¿no? Él no tenía una suegra que le sane, no vio cosas milagrosas que le pasen a él, seguramente conocía de la fama del Señor, pero específicamente para él no había pasado nada. Pero cuando este hombre, Mateo, mira los ojos de Jesús, y Jesús llamándole, todo un mundo de cosas estaba cambiando dentro de él. Todo un mundo de cosas. Y quizás para poder comprender un poco el corazón de Mateo, es necesario que indaguemos un poco en su vida. ¿Qué es lo que pasó en Mateo? ¿Qué es lo que pasaba en Mateo? Que a solamente un llamado, ¿no? Jesús le diga, ven, sígueme, y él lo deje todo. Entonces tenemos que indagar un poquito, tenemos que ver qué era de la vida de Mateo, ¿no? ¿Qué era antes de la vida de Mateo? La Biblia no nos da mucho que podamos hablar acerca de su biografía. Lo que sí sabemos, hermanos, y lo que nos puede dar mucha información, es que él era publicano. Repita conmigo, publicano. Ahora, ¿quién era un publicano? Un publicano, hermanos, para los tiempos del Imperio Romano, era un recaudador de impuestos, ¿no? Mateo era un publicano, y esto era que él era un recaudador de impuestos. Ahora, se habla de Mateo como publicano, pero más adelante nosotros vamos a ver a Zaqueo como jefe de los publicanos.
Entonces, dentro de esta manera de recaudar dinero, el Imperio Romano, lo que ellos hacían cuando conquistaban un lugar, ellos de alguna manera sacaban rédito de esos lugares que han conquistado, pero los recaudadores de impuestos no eran los propios romanos, sino que ellos designaban de esa misma ciudad, designaban a hombres que conozcan el contexto de esa ciudad. Lo que hacía el Imperio Romano era: muy bien, de esta ciudad vamos a cobrar impuestos. Pero ellos no se daban el trabajo de cobrar casa por casa, ni de estar sentado en el banco de los tributos. Lo que ellos hacían era vender estos impuestos, por decirles: yo al año de esta ciudad, por decirles de aquí, de la ciudad del Alto, quiero recibir, qué sé yo, anualmente quiero recibir 10.000 bolivianos en impuesto, en tributo. 10.000 bolivianos quiero, ¿no? Entonces ellos lo que hacían el imperio es: a uno de ustedes le vendo este derecho a cobrar impuestos. ¿Quién de ustedes me puede pagar 10.000 bolivianos? Entonces se levantaban unos y te decían: yo te voy a pagar los 10.000 bolivianos, ¿no? Y ese hombre pagaba los 10.000 bolivianos, el Imperio Romano recibía ya el impuesto de todos ellos y le decía: ahora tú puedes cobrarte de todos los demás. Entonces ese publicano no solamente recaudaba 10.000 bolivianos, él recaudaba mucho más que ello. Entonces teníamos ahí a un jefe de los publicanos. Este jefe de los publicanos, que es Zaqueo en algún momento, designaba a otras personas para poder decirles: bueno, yo estoy encargado de la ciudad del Alto, pero es muy grande para mí. Entonces voy a venderte a ti, por ejemplo, los distritos. Para ti, distrito 1, distrito 2, distrito 3. Entonces ahí habían publicanos. Mateo era uno de estos hombres, uno de estos publicanos. Estos hombres que cobraban los impuestos no solamente eran considerados traidores, porque eran considerados traidores. ¿Está conmigo? Eran considerados traidores, porque el Imperio Romano los había conquistado, y no les conquistaba, ustedes saben, de buena manera. Les conquistaban con muerte, con sangre, con explotación, con guerra. Y que alguien del pueblo se preste a poder ayudarles a estos invasores era considerado como traición, traicionero, traición. Y realmente era traición el poder trabajar para el Imperio Romano. Era considerado traición. La gente se ganaba el repudio de la gente. Se ganaba el repudio de la gente. Hoy, en nuestros tiempos, la traición no se ve de manera pública, de manera fuerte. Quizás la manera más fuerte que nosotros conocemos de la traición o de la infidelidad es en el matrimonio o en el noviazgo, ¿no? Que es quizás la manera más fuerte de que nosotros podamos entender la traición. Pero entender la traición a nivel de nación no lo hemos visto, no podemos asimilarlo bien. Pero usted ya me entiende: traicionar a alguien o tener este odio encima de ellos, el ser llamado traidores, es algo demasiado fuerte. ¿No es cierto? Es algo demasiado fuerte, es algo que caía sobre la vida de Mateo. Entonces Mateo era considerado un hombre traidor y habría traicionado a la gente. Ahora, ¿por qué él había traicionado a la gente? Por dinero, ¿no? Por dinero. No había otra razón. Decía: wow, me están ofreciendo por el distrito 1 2.000 bolivianos, pero yo puedo sacar de ellos 5.000. Así que, wow, entonces Mateo era un hombre así, materialista, que amaba el dinero, le gustaba el negocio. Mateo era un hombre que sabía trabajar con eso. Entonces le gustaba, vio la manera de poder ganar de manera, aunque sea de manera ilícita, ¿no? Voy a ganar, aquí la clave es tener dinero. No como muchos piensan, aquí es tener dinero, no importa por quién pase, no importa qué necesidades tenga, no importa qué vaya a venir más adelante, no importa si descuido esto o si descuido esto, la clave es tener dinero. No, es el pensamiento que hay ahora en la sociedad. No importa qué hagas, no importa si metes por contrabando, no importa si no cumples la legalidad, no importa nada, la clave es tener dinero.
Eso es lo que piensa la mayoría. Mateo era uno así. Mateo decía, no importa, la clave es aquí que yo tenga dinero. Entonces, Mateo traicionó a su gente, traicionó a su pueblo por dinero. Ahora, él ya era considerado traidor. Diga conmigo, él era un traidor. Pero no solamente era traidor, sino que también al tener contacto con el imperio romano y al pasar el dinero de ellos por su mano, por la mano de Mateo, Mateo también era considerado pecador. Era considerado pecador por esa razón, porque el dinero de los impíos pasaba por su mano y porque él tenía mucho trato con ellos. Y de alguna manera era también pecador porque extorsionaba a la gente. Mateo era ese vecino, escúcheme, Mateo era ese vecino que conocía quién vende qué. O sea, era así, ¿no? El imperio romano no podía tener eso. Al imperio romano podían traicionar, podían engañarle, pero no, ellos tenían la mentalidad de poder dar, que cobre impuesto, este les conoce. Entonces Mateo era el vecino que conocía cuál era tu negocio, cuál era tu emprendimiento. Mateo sabía cuántos hijos tenías, Mateo sabía todas esas cosas de los vecinos, todo sabía y por eso era considerado traidor. Y de alguna manera los extorsionaba. Y como vemos acá, él estaba sentado en el banco de los tributos, en las esquinas, donde hay negocio, donde se está moviendo la economía. Ahí estaba Mateo. No para ayudarles, no para orar por ellos, sino para sonsacarles dinero. Y les sacaban dinero de todo y de nada. No vamos a indagar mucho en la economía de esos días, pero les sacaban dinero de todo. De todo. El día de hoy nosotros en nuestras palabras decimos que si impuestos está sobre ti, bueno, pierdes todo, ¿no? Porque más es lo que te cobran ellos que lo que tú ganas. Algo por ahí estaban viendo ellos eran completamente extorsionados, pero eran extorsionados por un hermano de su pueblo, por un judío. Fueron traicionados por él. Entonces Mateo era así, un hombre traicionero. Mateo también era un hombre que era publicano. Él les exprimía este dinero, era contado como pecador. Y al ser contado como pecador, este Mateo ya era considerado un hombre inmundo. ¿Usted se recuerda del leproso? ¿Se recuerda del leproso? ¿Qué gritaba la gente cuando lo miraban? Inmundo, inmundo, decían, ¿no veis? Se hacían a un lado. Bueno, cuando se acercaba un publicano y gritaban igual, inmundo, pero él no tenía una lepra, pero era considerado inmundo. El Talmud, que era la regla de convivencia de ellos, les permitía escupir a un publicano cuando lo miraban. Un publicano estaba viniendo, mira, escupía, no en la cara, ¿no? Como en el piso, que era un insulto más grande, lo miraba, lo escupían, era un acto de humillación. También el Talmud les permitía engañar a los publicanos, les decía, si puedes engañar al publicano, engañale, no hay ley para ellos. Entonces era así, era un hombre odiado, y al ser considerado un hombre inmundo, no tenía Mateo, no tenían los publicanos acceso al templo. ¿Crees que quizás, hermanos, lo que más le dolía a los publicanos, el no tener acceso al templo? No podían hacer sacrificios, no podían entrar a las sinagogas a aprender la palabra del Señor, no podían hacer nada, eran considerados hombres inmundos, pecadores, traicioneros, odiados por toda la sociedad. Ese era Mateo, un hombre odiado por la sociedad. Entonces, Mateo, dentro de su vida, en algún momento él puso en la balanza, escúchenme bien, puso en la balanza el dinero o todo el repudio, la traición y lo que lo iban a llamar inmundo. O sea, puso en la balanza. ¿Y qué pesó más? El dinero. No, sí, ¿no? El dinero. El dinero pesó más. De tal manera que cuando él escogió el dinero y prefirió perder todas estas cosas aunque le cueste y aunque le duela. Porque para un judío, el que no le permitan entrar al templo a adorar a Dios, hermanos, era lo peor que le estaba pasando, lo peor que le pasaría a él. Cuando
Mateo está viviendo esta situación. Él lo mira a Jesús, él mira al Señor, y cuando el Señor le mira e inmediatamente le dice, sígueme, está pasando por la vida o por la mente de Mateo un montón de cosas de nuevamente, escúcheme bien, poner en la balanza estas dos cosas. Primero, en algún momento puso en la balanza y pesó más el dinero, pero ahora, cuando Jesús le llama, nuevamente en su mente está poniendo una balanza y está nuevamente ahora el dinero o el llamado de Jesús. Y como nosotros vemos en la Biblia, lo que más pesó en ese momento ya no fue el dinero. Lo que ahora pesó fue el llamado de Jesús. El llamado de Jesús es lo que pesó más en la vida de Mateo. Mateo por dentro, en lo más profundo de su ser, era un hombre judío, y él seguramente añoraba las costumbres de su pueblo, ¿no? Que es el culto, el templo a Dios era la costumbre a su pueblo, participar de todas las fiestas judías. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar al extranjero. Los que se viajan al exterior dice que añoran demasiado, ¿no? la cultura de su pueblo. Añoran. Hoy nosotros tenemos canciones y yo quiero volver a ver mi tierra otra vez, aunque no tenga trabajo, ¿no? Aunque no tenga un amigo, aunque no tenga un amor. No, ya voy a cantar. Pero añoran. Y es una de las cosas, a veces con mi esposa hablamos de irnos al extranjero porque parece que aquí está todo mal. Y digo, no, mi chuño, dejar mi chuño, Marraqueta, la familia, no dejarlo por estar en otro lado bien, no, aquí nomás. Pues en otro lado por ahí nos cae una bomba, por ahí se inunda todo. No, aquí nomás decimos, no, que no tengamos quizás todas las comodidades que quisiéramos, no aquí, porque imagínense, no comer un fricasé o poder, le estoy haciendo antojar, pero no, y ni es ni cocinado, es igual, ¿sí o no? No es la misma carne, no es el mismo chuño, no hay, yo me muero, hermanos, yo por la comida y por la familia me muero, yo no puedo estar en otro lado, yo prefiero estar aquí con ellos. Ahora, imagine a Mateo así, imagine la familia de Mateo está participando de la cultura de su pueblo, está entrando al templo, ellos tienen la posibilidad de entrar a la sinagoga y Mateo no puede hacerlo. Y él, en lo más profundo de su ser, es un hombre judío. Él añora la presencia de Dios. Él quiere participar de los rituales, él quiere estar en las fiestas judías, pero no lo permite. Cuando la gente lo mira, le dice, inmundo, inmundo, y la gente se aparta, la gente le escupe, y es tan pobre que solamente tiene dinero. Mateo solamente tiene dinero. No tiene a los familiares, no tiene su cultura, no tiene a Dios, no tiene nada, solo tiene dinero. Y si tiene solamente dinero, ¿de qué le sirve? Si tienes el dinero, pero no tienes con quién compartirlo, no tienes nada. Por eso, hermanos, aunque nosotros tengamos poquito y lo compartamos con nuestros seres queridos, ese poquito tiene un valor añadido, aunque sea un chuñito con su huevo, no un chuñuputi con su huevo, como decimos, no importa, porque está aquí mi familia, está mi esposa, están mis hijos a mi lado, lo demás no importa. Amén. Porque si tuvieras dinero y estuvieras solito, no, es como si no hubieras comida. ¿No ve? Entonces Mateo se sentía así. Mateo se sentía de esta manera. Él era recluido de todos los rituales judíos, y Mateo conocía bien la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Mateo conocía mucho la palabra de Dios, porque en su evangelio él cita 99 versículos, si no me equivoco, del Antiguo Testamento. Es el evangelista que cita más que Marcos, Lucas y Juan juntos el Antiguo Testamento. O sea que Mateo seguramente estudiaba, como él no podía entrar a la sinagoga, entonces él de manera solitaria, él estudiaba la palabra. El Señor tenía mucha añoranza. De tal manera, hermanos, que cuando escucha la voz de Dios, que es la voz de Jesús,
llamándole y decirle: Mateo, ven. Es eso que le dice: sígueme. En el mundo interno de Mateo es una locura. He traicionado a mi pueblo, soy pecador, soy esto, soy este otro. Pero al escuchar la voz de Jesús y decir: sígueme, Mateo, seguramente como vemos en algunas películas, empieza a lagrimear, empieza a llorar y decirle: ¿a mí me estás hablando o a quién estás hablando? No, a ti. Y Mateo, sintiendo todo el amor de Dios, sintiendo todo el amor, literalmente sintiendo todo el amor de Dios, llamando a un hombre pecador, de Mateo: ven. Pero Señor, yo he fallado, pecado, he extorsionado a mis hermanos, he hecho esto y el otro. Él siente que todas esas cosas no son nada en comparación con la cuerda de amor que le había tirado Jesús en ese momento. Jesús le había tirado una cuerda de amor que era más fuerte que cualquiera de estas otras cosas que él estaba viviendo. Mateo seguramente empieza a lagrimear, Mateo seguramente empieza a llorar, y Mateo siente toda la gracia de Dios, siente toda la gracia de Dios más fuerte que todos sus pecados. Y él, dejándolo todo, va y le sigue al Señor. Bueno, la Biblia no dice que pasando 2 días, ¿no?, o reorganizando su negocio, le siguió a Jesús. No, ese momento lo dejó todo. Ahora, bueno, yo sé que el llamado de Pedro y el llamado de Mateo son todos iguales de los apóstoles, pero a ver, entre nosotros, hermanos, ¿qué dejó Simón, Andrés, Jacobo y Juan? ¿Qué dejaron? ¿Qué negocio dejaron? Los peces, ¿no ve? Dejaron los peces. ¿Qué dejó Mateo? El cobrar impuestos. Mateo, Simón, Andrés, Jacobo y Juan, díganme, después, ¿podrían volver a ser pescadores? ¿Podrían volver? Mateo, ¿podría volver a ser cobrador de impuestos? Ya está medio ¿no? Porque los pescadores podían decir: ya no vuelvo a mi pesca, y nadie les decía nada. Pero el ser publicano y cobrador de impuestos era una mafia ahí adentro. Era una mafia que si sales, inmediatamente había otra piraña ahí que estaba dispuesto a hacer ese trabajo. Y era muy difícil seguramente para Mateo volver a ser publicano. Él, hermano, estaba dispuesto literalmente, y lo dejó todo. No reorganizó, no le dijo: a ver, te entrego mi no sé, mi publicanés, no sé, mi trabajo, te lo entrego, guárdamelo, voy a volver. No, lo dejó todo. Lo dejó todo. Todo el dinero, lo que había en ahí. Mateo era un hombre de plata, tenía dinero, pero lo dejó todo. En un momento de su vida, lo dejó todo. Y como vamos a ver más adelante, el llamado de Dios es eso. El llamado de Dios, hermanos, cuando uno atiende al llamado de Dios, ya no hay pretexto, no hay cosa que pueda ser más fuerte de la gracia de Dios. Jesús le llamó, y Mateo inmediatamente dice que lo deja todo. Lo deja todo. Ahora, lo maravilloso de esto, hermanos, que Mateo no es que estuvo triste, ¿no? Lo he dejado ahora mi dinero por seguir al Señor, no, qué macana. ¿Y ahora qué voy a hacer? No, Mateo se fue con gozo, con alegría, porque vamos a ver más adelante en unos días que él organiza un banquete. Él organiza un banquete, y mire lo que dice el versículo 29. Versículo 29 dice: y Leví, que es Mateo, ¿no?, él hizo gran banquete en su casa. Y este gran, hermanos, es pues gran. Y Lucas tiene eso de darnos esos detalles. No organizó un almuerzo, no organizó un compartimiento, organizó un gran. O sea, y organizar, hermanos, un banquete así, díganme, ¿acaso es barato? Para 25 personas, 30 personas, que tú pienses, ya
el dinero se va sumando y se va sumando. Ahora un gran banquete en contratar a los músicos, su casa y todo lo que implica esto. Mateo estaba alegre, Mateo realmente estaba muy alegre porque Lucas nos dice que organizó, Mateo Leví en su casa organizó un gran banquete. Es el llamado de Dios. Nos trae a nosotros realmente gran gozo, gran alegría, porque hemos encontrado esa perla preciosa de gran precio y queremos compartirla con los demás. Mateo había organizado un almuerzo evangelístico, un almuerzo para que la gente que estaba como él pueda conocer al Señor. Mire lo que dice la Biblia. Y Leví hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía. ¿De quién había compañía? Publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿A quiénes invitó Mateo? A otros publicanos. Ahora, ¿qué es lo que estaba pensando Mateo? Mateo pensaba, bueno, yo como publicano no puedo entrar al templo, me llaman inmundo, no puedo hacer este otro, pero este hombre ha cambiado todo en mi vida. Y así como ha cambiado todo en mi vida, yo quiero que mis otros publicanos, mis otros colegas publicanos, también conozcan esto que yo he conocido. Y esa es la alegría de un hombre llamado, esa es la alegría de un hombre convertido, esa es la alegría de un hombre salvo. Este hombre salvo ahora dice, yo me he salvado, Dios me ha salvado por misericordia, por gracia. Él sabe lo que es gracia, pero esto que yo tengo que compartirlo. Y si me cuesta a mí organizar un gran banquete, si no les permiten entrar a mis amigos publicanos a las sinagogas, al templo, no les permiten entrar, pues en mi casa sí van a ser permitidos. Y él organizó un gran banquete y llamó a todos sus amigos publicanos al grupo de WhatsApp, reunión hoy a las 7 de la noche en mi casa, enviar, y todos los publicanos recibieron el mensaje. Vamos, gran banquete, gran. Fueron, llevaron, y en ese lugar dice que también entraron los que le estaban siguiendo a Jesús, quienes eran los escribas y los fariseos. Y estos escribas y fariseos fueron a ver qué error cometía Jesús al hablar. Y ellos murmuraron, dice, contra los discípulos de Jesús, porque ya estaban ahí, Simón, Andrés, Jacobo, Juan, ya estaban acompañándole a Jesús. Contra ellos murmuran y les dicen, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús, conociendo sus pensamientos, les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, Mateo nuevamente llama a sus amigos, los publicanos. Y esos hombres publicanos podrían haber sido quizás los más de la alta sociedad, digamos, los más ricos de la zona, no del alto, los que tenían los cholets del tiempo, los platudos del tiempo, pero al mismo tiempo eran los más odiados socialmente. No eran los más ricos, pero los más odiados. A ellos los invitó también a otros. Cuando los fariseos y los escribas les dicen, ¿por qué ustedes comen con publicanos y pecadores? ¿A quién se refiere? Publicanos y pecadores son los mismos, pero ¿a quién se refiere como pecadores? En ese tiempo se denominaba pecadores a quienes, escuche bien, a los ladrones. ¿Ya? Ladrones de cuello blanco y ladrones, malhechores también, a los adúlteros, prostitutas, paganos e idólatras. A todos ellos se les decía pecadores. Entonces, esta reunión que Mateo organizó con un gran banquete estaba lleno de pecadores. Lleno de pecadores. Cuando entraron ahí, se miraron entre ladrones, entre adúlteros, se reconocieron los publicanos, se miraron todos. Y cuando los escribas los miran a ellos dicen, bueno, esta no es nuestra regla. No es nuestra regla. Nosotros no tenemos que juntarnos con la chusma, con la gentuza. No tenemos que juntarnos con los pecadores. ¿Por qué ustedes comparten mesa con ellos? Hoy no tenemos que entender la mesa como nuestra mesa, ¿no? Nuestra mesa con sillitas, no.
La mesa de ese tiempo era bajita, como 30 centímetros, bajito. Y la manera que ellos tenían era sentarse y recostarse sobre su mano izquierda. Ahí estaban sentaditos en el piso con su mano izquierda. Y ahí estaban los discípulos con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas. Estaban ahí. Entonces los fariseos se escandalizan. ¿Cómo ustedes van a estar sentados a la mesa con ellos, compartiendo? Y Jesús, conociendo ellos, les decía: yo he venido a este lugar por los enfermos. Yo he venido por ellos, por los pecadores. Jesús accede a ir a ese lugar a poder hablar con ellos. Y acá vamos a ver en las aplicaciones si son las maneras lícitas de nosotros podemos evangelizar. ¿Qué hacemos ahora? Organizamos un gran banquete en nuestras casas, llamamos, ¿qué dice? No, tenemos que ver ahora, ¿es lícito? ¿Qué hago? Yo puedo hacer así una parranda, puedo traer a Marollo y que vengan todos los pecadores con ellos y ahí les evangelizamos. ¿Qué hacemos? Mateo hizo algo así, llamó a toda la gente y estuvo con ellos. Pero estos hombres, los fariseos, eran hombres que tenían en letra, que tenían solamente de conocimiento toda la ley de Dios. En algún momento los fariseos eran buenos, amaban la ley de Dios y lo que ellos querían era resguardarla. Y por resguardarla, ellos dijeron: bueno, ahora vamos a crear normas para que no quebranten la ley. Y vamos a crear otras normas. Y empezaron a crear normas que se olvidaron de lo más importante. Y Jesús le dijo: ustedes se olvidan de la misericordia y ustedes se olvidan del amor, que son los principios básicos del Evangelio. Y Jesús les vino a dar esto. Jesús le dice: yo he venido por ellos, por los que están enfermos. Ustedes eran los doctores que estaban encargados de ir con ellos, pero ellos tenían miedo de ensuciarse. Imaginen ustedes a un doctor. Imaginen a un doctor, que ustedes vayan donde el doctor y el doctor les diga: ay, no, ¿estás enfermo? No, cuando estés sano, ven. Entonces ya no es doctor. No, ya no es doctor. Y Jesús le dice eso: ¿saben qué? Yo he venido, yo soy el doctor, ustedes eran los doctores, pero ustedes no quieren hacer nada. Yo soy el doctor que he venido por ellos, por los enfermos, porque los enfermos necesitan de cuidados. Yo he venido por los pecadores, no por los justos o por los que se creen justos, les estaba diciendo Jesús. Yo he venido por ellos para poder traerles a la salvación. Versículo 31, mire lo que dice Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es lo que Jesús estaba haciendo con cada uno de ellos. Llamar, mirarlos a ellos, pero Jesús miraba su enfermedad. Y Jesús no era ese tipo de doctores que decían: bueno, no te quiero curar. No, Jesús tenía la autoridad, Jesús tenía el poder y Jesús tenía la unción de Dios para poder hablar a estos enfermos y que estos hombres puedan ser libertados, que estos hombres puedan ser sanados. A eso vine, dijo Jesús. Amén. Él era el doctor que todos ellos estaban esperando. Amén, hermanos. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de poder acudir a Jesús, nosotros acudimos a Él en ese sentido. Nosotros, hermanos, aún ahora seguimos o debemos de seguir acudiendo a Jesús como nuestro doctor. Amén. Él no es solo nuestro pastor, Él es nuestro doctor, Él es nuestro juez. Él es, aún ahora, hermanos, nosotros en redención seguimos acudiendo a Jesús para que Él sane nuestras heridas. No solamente nuestras heridas físicas, sino también nuestras heridas emocionales. Y esta es la ocasión en que nosotros nos preguntamos: ¿cómo acudimos a Jesús? ¿Cómo acudimos a Él? Hermanos, debemos de acudir a Jesús en todo momento. Amén. Cuando usted se sienta afligido, cuando usted no esté afligido, hermanos, tenemos que acudir a Jesús como lo que es Él. Él es nuestro doctor, Él es nuestro juez, Él es quien nos ayuda. Él es, la Biblia dice, nuestro buen pastor. Lo sigue siendo. No es que ya nos ha salvado y bueno, nosotros nunca más vamos a acudir a Él. No, hermanos, con mayor razón tenemos que acudir a Él. Seguimos siendo enfermos, estamos siendo tratados. Amén. Algunos más enfermos que otros.
Pero todos vamos, todos venimos delante de Dios en ese sentido. Nos venimos y nos mostramos débiles. Venimos delante de Dios y nos mostramos pobres, nos mostramos necesitados. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los pobres, los humildes, bienaventurados ellos, los que lloran, porque ellos serán consolados, sanados. Amén. En esa condición tenemos que buscar a Jesús. No en una condición de autosuficiencia, sino buscar a Jesús en humildad, estar y buscar al Señor con lo que Él era. Lo que nosotros vemos en la vida de este hombre, de Leví, por ejemplo, es que él lo habría dejado todo. Y como dijo en algún momento Pablo, para mí todo es basura con tal de conocer a Jesús. Y como vemos en la parábola, cuando alguien encuentra la perla de gran precio, vende todo lo que él tiene para poseer eso. Entonces Mateo entiende esto y dice, he encontrado lo mejor y lo dejó todo. Y esa es, hermano, una vida de conversión. Él se convirtió a Cristo, lo dejó todo, miró atrás, dejó de mirar atrás, ya no quería más esas ganancias ilícitas y le buscó al Señor, le siguió al Señor. No dijo, a ver, Señor, ¿qué garantías me das de que voy a estar bien? No le dijo. ¿O dónde firmo? ¿Cuáles son los contratos? ¿Cuáles son las condiciones? Un hombre de negocios. ¿Qué sigo? ¿Qué gano yo? No, lo dejó todo. Inmediatamente lo dejó todo y le empezó a seguir a Jesús. Lo dejó todo. Esa es, hermanos, la vida de un hombre llamado, de un hombre genuinamente converso delante de Dios. Tampoco, hermanos, nosotros hoy vemos a Leví en esta situación, dejándolo todo y siguiéndole al Señor con todo lo que él era, abandonando todo, lo dejó al Señor. Pero tampoco tenemos que ver solamente una actitud moral. No es algo que nos enseña la Biblia, no solamente moralidad de dejarlo todo, sino que en esta conversión, en la conversión de Mateo, nosotros vamos a ver, hermanos, cuáles tienen que ser nuestras actitudes correctas a la hora de, por ejemplo, juntarnos con pecadores. Si nosotros no nos juntásemos, hermanos, con pecadores, estaríamos, en nuestra casa, no cesados bajo llave, sino que es juntarte con pecadores. Y no solo eso, tendrías que quitar todos los televisores de tu casa, sino que es juntarte con pecadores. Y no solo eso, tendrías que quitarte todos los celulares de tu casa, sino que es juntarte con pecadores. Y no solo eso, tendrías que despedirte a un cuarto tu papá, a un cuarto tu mamá, tu otro hermano un cuarto, tu otro hermano un cuarto. Tenían que despedirse entre todos, porque todos somos pecadores. Hermanos, nosotros como cristianos formamos parte de una sociedad, y al formar parte de una sociedad estamos en contacto continuo con gente que no ama al Señor. Y lo que Jesús les está enseñando es lo que nos enseñan los fariseos, que hay muchas de esas personas que necesitan de doctor. Y si nosotros vamos a tener una actitud de fariseos, el de no juntarnos con ellos porque nos van a contaminar, esa no es la actitud adecuada, les dijo a los fariseos. Pero tampoco es la otra, ¿no? De juntarnos con los pecadores, de no hablarles nunca del Evangelio, no decirles nada del Señor, y al contrario, vivir con ellos, convivir con ellos como si todo fuera normal y aplaudiendo todo lo que ellos hacen. No son dos cosas, son dos extremos completamente malos. Pablo, el apóstol Pablo, les escribió a los corintios una carta para que ellos tengan una completa comprensión de lo que significa vivir en una sociedad pecaminosa. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 5, versículo 9 al versículo 11. Primero de Corintios 5, 9, 11. Dice así: os he escrito, dice Pablo, por carta, les he escrito por carta, que no se junten con ¿quiénes? Con los fornicarios. Les he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo.
Más bien, dice, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra o malediciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pablo les está diciendo: yo les he escrito por carta que no se junten con fornicarios, con estos, pero no con la gente del mundo, sino con aquellos que, llamándose cristianos, llamándose hermanos, aún sigan siendo fornicarios, idólatras, borrachos, ladrones. Con estos que se llaman cristianos y aún siguen siendo estos tipos de pecados, siguen teniendo su vida, con tal, dice Pablo, la Biblia, ni comáis. No compartáis con ellos. Con ellos, dice la Biblia. Pero con aquellas personas que en algún momento necesitan, con hombres que necesitan del Evangelio, con ellos es necesario. Si no, tendríamos que separarnos del mundo, dice Pablo. Tendríamos que irnos, viajarnos a otro planeta para no estar con ellos. Entonces, vamos a tener siempre relación con gente que está en pecado, que vive en pecado. La condición del creyente, del cristiano, hermanos, en esta situación es ser sal y ser luz en medio de un mundo que vive constantemente pecando. Amén. Pero ser sal y luz, no dejar que tu sal y tu luz pierda sabor o pierda la luz, que es el otro extremo. Cuando alguien ahí me dice: pastor, yo voy a ir a tal lugar a evangelizar y voy a llevar a tal lugar, digo: hermano, está bien, uno tiene el deseo de poder evangelizar y hacer esto, pero ¿tienes la luz suficiente como poder alumbrar en ese lugar? No vas a ir tú a ese lugar y al contrario te vas a dejar contaminar con el pensamiento de ellos. Y es lo mismo. Amén. Nosotros estamos en un mundo así. Pero si de repente yo no tengo la capacidad ni la luz suficiente como para poder hablar en un contexto, es mejor que no me meta. Porque si me meto a ese lugar, ellos me van a ganar para el mundo. Voy a volver a estar con ellos. Amén. Amén. Por ejemplo, uno ha salido de la bebida, ¿no? Uno ha salido de la borrachera. Uno ha salido de esos caminos. Y eventualmente quiere volver a esos lugares a poder evangelizar, a poder estar con ellos. Necesariamente tendría que estar bien convencido, bien fuerte para poder volver a entrar a esos lugares. Porque si no es así, nuevamente un vasito, nuevamente 2 vasitos, 3 vasitos y volvió a sus caminos antiguos. Amén. Entonces uno tiene que saber dónde volver a alumbrar, a llevar luz. Pero estamos en un mundo y vivimos con pecadores. Lo otro, hermano, y quizás lo más importante que nos muestra Lucas, es que Dios, hermanos, Dios hace un llamado irresistible. El llamado de Dios es irresistible. No se puede decir no. O Dios nos permite resistir hasta cierto punto, hasta donde Él nos permite. No sé si alguna vez como papás han jugado fuercitas con sus hijos. ¿Cuántos han jugado fuercitas con sus hijos? ¿Y qué han hecho? A la primera, ¡pah! ¿No? ¿Qué has hecho? Como que le dejas ganar, ¿no? ¡Ay, me estás ganando! ¡Uy, qué has comido! Le dejas ganar. Pero hay un momento que dices y le ganas, ¿no ve? Pero le dejas ganar, o sea, le dejas esa pulseta. Es como que Dios, hermanos, permitiera en su soberanía, permitiera que estos eventos como el ser cobrador de impuestos, el que no te dejen pasar, te deja resistirte hasta cierto punto. Pero llega un momento en la voluntad de Dios, en su soberanía, que Él dice hasta aquí y ¡pam! Nos gana a todos. Por eso la Biblia dice que Él es el que hace el llamado. Dios es soberano, hermanos, en todas nuestras decisiones. Él es soberano. Dios puede irrumpir. Todas estas cosas que le pasaron a Mateo, de alguna manera fue permitido por la mano de Dios. De alguna manera Dios lo consintió. De alguna manera Dios permitió que este hombre tenga todo este pensamiento en su mente para que el llamado de Dios sea efectivo en la vida de él. Y Dios va a ser así, hermanos. Y Dios va a obrar en nuestra vida. Cada uno de nosotros venimos de contextos distintos. ¿No ve?
cada uno de nosotros. Pero cuando hemos escuchado el llamado de Dios, hemos acudido a su llamado. Algunos han venido por una enfermedad. Algunos han venido, qué sé yo, por el hijo, por la hija, X o Z razones. Todos hemos venido, hemos acudido a las manos del Señor. Y Dios va a utilizar todo. Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. Mire, vamos a leer un pasaje que es largo, pero quisiera que leamos. Es una historia bien bonita que está en Números capítulo 22, versículo 21 al 35. Por favor, abra su Biblia en el Antiguo Testamento. Bien, vamos a ver a un asno hablar. ¿Ya? Entonces, miren cómo Dios utiliza a este asno. Abra su Biblia en Números capítulo 22, versículo 21. Dice así, versículo 21. Así Balaam se levantó por la mañana y se enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. La ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Verso 23. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerle volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas, y una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared la pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Verso 26. El ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Verso 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado hasta 3 veces? Y Balaam, hablando con una asna, le dice: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna le vuelve a hablar y le dice a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a ser así contigo? Y el hombre le responde: no. Verso 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. El ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado hasta tu asna hasta 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en mi camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová le dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esta hablarás. Así Balaam fue con sus príncipes de Balac. Entonces, mire, hermano, nosotros estamos viendo en esta historia cómo Dios utiliza todos estos eventos, y en esta ocasión utiliza a un asna. Y este ángel de Jehová se para delante de esta asna. Esta asna tiene la posibilidad de poder ver al ángel de Jehová. Se inclina, se escapa del ángel de Jehová las 3 veces, pero Balaam, al no verlo, azota al asna, y en algún momento el ángel le dice: yo me he puesto delante de ti para resistirte. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Cómo, hermanos, estos eventos que seguramente pasaron en la vida de Leví también, son eventos que en algún momento Dios lo ha organizado. Dios irrumpe en nuestros caminos. Dios está presente en todo lo que nosotros hacemos.
las cosas que pasamos. Amén. De tal manera, hermanos, que Dios siempre está presente en las cosas que nos acontecen. Dios es soberano. Dios es soberano. Y cuando Dios, hermanos, en algún momento llama también a alguien, ese llamado que Dios hace a alguien, ese llamado es irresistible. Ese llamado es irresistible, es eficaz. Si Dios llama a alguien, ese alguien no va a poder contenerse y va a venir a los pies del Señor. El Evangelio de Juan dice así, Juan 6:44, hablando Jesús de los salvos, dice, mire, ninguno puede venir a mí, Jesús está diciendo esto, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué está diciendo Jesús? Que todos los que a mí el Padre me los traiga, a ellos yo los voy a resucitar. Está hablando del llamado irresistible. Pero esto que la Biblia dice, si el Padre que me envió no los trajere, esta palabra trajere, hermanos, quiere decir en griego arrastrar, atraer. Es lo que quiere decir. Si el Padre no lo trajere, está diciendo, si el Padre no lo arrastra hasta mí, no lo trae hasta mí. Eso es lo que estaba pasando con la vida de Mateo. Dios de alguna manera habría puesto ya en el corazón de Mateo, en el corazón de Leví, el Espíritu Santo había trabajado en él para que este hombre escuche este llamado. Este hombre fue atraído hacia Jesús de tal manera que cuando Jesús lo llamó, este hombre no puso ningún tipo de resistencia y vino delante de Jesús. Ese es el llamado eficaz. Y el llamado eficaz, hermanos, que cada uno de nosotros hemos recibido para poder venir a sus caminos, es ese llamado que no podemos negarlo, que no podemos esconderlo, ni podemos quizás resistirle, o al menos hasta que Él nos los permita. Amén. Dios ha llamado a Mateo, así como Dios ha llamado a Simón, Andrés, Jacobo y Juan, y va a seguir llamando a sus otros discípulos y a otras personas, van a seguir viniendo, pero van a seguir viniendo a Él los que realmente son salvos. Amén. Nosotros, hermanos, que hemos escuchado ese llamado, el día de hoy tenemos la misma responsabilidad de poder dejar atrás todo y poder seguirle al Señor. Que Dios colme quizás nuestros afectos más grandes, que Él sea lo más importante para nuestras vidas. Que a la hora de poder colocar en una balanza, Dios siga pesando más que cualquier otra cosa. Amén. Que Dios siga pesando más. El momento en el que nuestra balanza prefiera, escuche bien, el día en que nuestra balanza prefiera ganancias deshonestas, riquezas mal habidas, o que nos permita renunciar a un montón de cosas y dejarlo al Señor, es el momento que todo va a empezar a ir mal en nuestras vidas, porque hemos sido llamados para salvación. Amén. Así que mire, estamos en medio de una sociedad, y en medio de esta sociedad todos tenemos trabajos y ocupaciones, todos absolutamente. Algunos en distinto campo que otros, pero todos formamos parte de una sociedad y todos tenemos ocupaciones. Pero hermano, nunca, es mi oración, que nunca, hermano, algo tenga más peso o más prioridad que Dios. Amén. Nunca, que nada haya que tenga este peso, que Dios realmente sea quien tenga los afectos más grandes en tu vida. Y a veces esto se ve, hermanos, a veces esto es visible en la vida de una persona y usted mismo se puede dar cuenta. Usted mismo se puede dar de cuenta si es que en cualquier situación son más importantes las cosas de Dios o no es importante las cosas de Dios. Usted se puede dar esa importancia. Usted mismo puede analizarse, puede mirarse en un espejo. ¿Cuánto valor le da a las cosas de Dios? ¿Cuánto valor le da a las cosas del mundo? ¿Cuánto valor le da a las cosas de Dios? ¿Cuánto valor tienen los amigos? Amén. Entonces son cosas que nosotros podemos ver en nosotros mismos. Y si hay momentos así que le estamos dando más valor a cosas que son quizás
perecederas, que van a acabar, que no tienen mucho sentido y estamos descuidando nuestra relación con Dios, entonces es hora de que nosotros nos demos cuenta que estamos yendo por un mal camino. Amén, hermanos. Tengamos el corazón de Leví, de Mateo, que tengamos la disposición de poderlo dejar todo para seguir al Señor. Amén, hermanos. Oremos, por favor. Oremos, hermanos. Bien. Amado Padre, queremos, Señor, en esta mañana agradecerte con todas nuestras fuerzas, Dios mío, porque, Señor, en algún momento de nuestras vidas tú nos has llamado, Señor, y quizás nosotros hemos ofrecido resistencia hasta cierto punto. Esta resistencia, Señor, que tú la has permitido, ha tenido, Señor amado, un fin bueno, Señor. Queremos agradecerte, amado Dios, porque hemos escuchado tu voz llamándonos y de alguna manera, Señor, hemos sentido el peso de tu gracia, que sabiéndonos nosotros culpables, traicioneros, pecadores, Señor amado, realmente tu gracia ha sido más fuerte, ha sido mayor. Con cuerdas de amor, Señor, nos has atraído hacia ti, y por eso en esta mañana queremos darte gracias. Pero también, Señor, queremos pedirte que nos des la gracia suficiente como para poder, Señor, abandonar todo como Leví, Señor, y el considerar todo, Señor, como Pablo en algún momento lo dijo, pérdida, basura, con tal de conocerte más a ti, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que tú nos des fuerza, que tú nos des sabiduría para poder, Señor amado, tener este corazón en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, con todas nuestras fuerzas. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque creemos, Señor, que así tú nos has llamado. Creemos, Señor amado, que la salvación es soberanía tuya, Señor, y por ello, amado Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor mío, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas tú, Señor, nos has llamado, nos has sacado, Dios mío, a luz, nos has sacado de las tinieblas a luz. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús oramos, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias. A ti sea la gloria por nuestra salvación. En el nombre de Jesús oramos todos y decimos amén, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Tomen asiento, por favor. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Mientras tanto, nosotros nos despedimos de todos los hermanos, amigos, personas que han estado escuchando hasta ahora el sermón del día de hoy. Si no tienen dónde congregarse, los esperamos la siguiente semana. Estamos en la ciudad del Alto, ciudad satélite, avenida Escalona y Agüero. Todos los domingos a las 10 de la mañana los esperamos en este lugar. Nos despedimos de ustedes con un fuerte aplauso.